Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Estamos contentos, felices de estar en la casa del Señor. Amén. Hace algunos días el pastor me llamó por teléfono y me dijo, nos vamos con el hermano Juan, la hermana Marta, la pastora, nos vamos a predicar al sur, así que imagina que sabes el motivo del llamado. Y yo le dije, muy bien, muchas gracias, pastor. No, bueno, yo no le digo pastor en la intimidad, no le digo pastor a mi papá, pero sí le dije, ok, yo voy a tomar esa importante misión, privilegio, y bueno, estoy encantado, estoy bendecido, me siento privilegiado en esta hora de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Amén. Le quiero invitar a que vayamos a la palabra del Señor, la cual se encuentra en 2 Samuel, capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 6, desde el versículo 1 al 12. Amén. Damos lectura en el nombre del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, muchísimas gracias te damos en esta mañana por cada una de las bondades de tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado un nuevo día de vida, Señor. Y este día de vida lo podemos dedicar a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos has abierto puertas de bendición al poder encaminarnos a tu casa de oración, Señor. Y queremos aprovechar este momento, queremos aprovechar esta instancia, Señor, delante de tu presencia, Señor. Estamos expectantes, Señor, estamos hambrientos de todo lo que tú tengas para nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú has preparado esta cena, esta comida deliciosa, esta cita de amor con estos tus hijos, Señor. Y queremos aprovecharlo, Señor, alimentarnos espiritualmente, Señor. Y por eso sometemos cualquier pensamiento ajeno a tu voluntad, ajeno, Señor, a tu obediencia, Señor. Y lo sometemos, Señor, para estar plenamente concentrados, Señor, y alertas a todo lo grande, todo lo maravilloso, todo lo bueno que solamente puede provenir de ti, Señor. Aquí está nuestra vida, nuestros corazones dispuestos para ti, Señor. Queremos, Señor, ser ministrados por tu palabra en esta hora, Señor. Te damos muchísimas gracias en esta hora por cada familia aquí representada, Señor. Y bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Puede tomar asiento, hermano.
Hace algunos días, mientras meditaba en esta palabra, la recordaba porque anecdóticamente fue uno de los primeros sermones que tuve el honor de predicar en este lugar. Estaba tratando de sacar las cuentas de cuántos años han pasado, quizá unos 18 años atrás, cuando tenía aproximadamente unos 15 años. Usted ya puede ir sacando la cuenta cuán viejo soy. El Señor nos daba la oportunidad a mí, bueno, a mi hermano Jorge también, de a una corta edad ya empezar a tomar este tipo de responsabilidades. En la casa no era opción, sino más bien era una ley, que teníamos que aprender a predicar la palabra desde pequeños. Y bueno, haciendo memoria de esta palabra, recuerdo de que en ese tiempo fue una palabra, un pasaje bíblico que en lo personal me marcó mucho, y en esta mañana he querido traerlos también para ustedes. Hablando un poquito, si pudiésemos hacer una introducción, el hecho de que nosotros nos relacionemos con un Dios que sabemos de que vive, que actúa, que se comunica, es para nosotros marcar la diferencia frente a otro tipo de credos o otro tipo de religiones que se sustentan en una filosofía, por ejemplo, o en algún dato histórico. Pero por la fe nosotros podemos venir delante del Señor y confiar plenamente de que Dios está vivo. Y podemos comprobarlo diariamente, no solamente al estudiar la palabra de Dios, sino también experimentándolo en nuestra propia vida. Cotidianamente nosotros podemos vivir los atributos de Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, por ejemplo, de que hemos experimentado la paz de Dios? En estos días sobre todo. Algunos de nosotros hemos sido beneficiados por el poder sanador de Dios. O tenemos la libertad en Él. Podemos recordar todos los nombres de Dios y enumerar sus atributos. Y mucho más allá también podemos recordar de que hemos sido receptores de la salvación de Dios. ¿No es así? Que es el milagro más grande que podría venir sobre la vida de un hijo de Dios. Es el Dios que conocemos y su presencia nos acompaña todos los días a cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Y en este pasaje nosotros encontramos algunos personajes que vamos a ir estudiando un poquito más en profundidad. Y quisiera poner nuestra mirada primeramente en el rey David. Este rey David que se emprende en llevar el arca de Dios, pero sufre en el camino un imprevisto, algo que no estaba dentro de ninguna de las planificaciones. Podemos ver a un rey David que se encuentra confundido, compungido, enojado, o inclusive podríamos decir de que está temeroso, de que tiene miedo, porque había sucedido algo que no estaba dentro de sus planes. Para entender un poco el contexto bíblico de esta palabra, nosotros podemos estudiar el capítulo 5 completo, que en esta hora, por razones obvias, no le vamos a dar lectura completamente, pero usted, para los que están anotando, lo pueden anotar ahí, leer el capítulo 5. Y esta palabra se encuentra en el contexto de que el rey David recientemente había sido confirmado en el reino. El rey David fue ungido por el profeta, sin embargo, pasó mucho tiempo antes de poder ser confirmado en el reino porque había un Saúl que había sido ya desaprobado por Dios. Y cuando él llega también a tomar el reino, habían grupos que se oponían y no reconocían el reinado del rey David. Bueno, el reino, como les comentaba, había sido confirmado en la vida del rey David e inmediatamente Dios le empieza a bendecir. Y lo primero que es una tremenda victoria sobre los jebuseos, que eran este grupo que no le reconocían como rey. Y en segundo lugar, cuando se conoce en los territorios, en el contexto territorial de que había un nuevo rey, rápidamente se levantan nuevos enemigos, o antiguos enemigos, pero se levanta un nuevo enemigo para David. Y esos enemigos, conocidos muy históricamente, eran los filisteos. Así que hay un nuevo rey de Israel, vamos a atacar a este nuevo rey. Y cuando David se entera de que vienen los filisteos, él en su condición de rey, viene el primer ataque de los filisteos, y podemos ver en la palabra del Señor, todo esto está en el capítulo 5, nosotros podemos ver de que él tiene una estrecha comunión con el Señor, porque él rápidamente se va a la presencia del Señor y les dice, Señor, vienen los filisteos, ¿qué debo hacer? Él va y consulta al Señor, le pregunta al Señor, Señor, yo estoy bajo
tu dependencia, estoy bajo tu dominio, bajo tu poder, y yo no quiero actuar por las mías, sino que yo quiero obedecer lo que tú me digas, Señor. ¿Debo ir en contra de los filisteos? Y el Señor le responde, mire qué importante esto, el Señor le responde de manera audible al rey David. Él tenía una comunión, una comunicación muy directa con el Señor. Y el Señor le dice, sí, anda, porque yo los he entregado en tu mano. Después de esto, el rey David empieza a obtener sus victorias, su reino empieza a ser próspero, y bueno, en esta euforia, en esta alegría, en este jolgorio por la victoria que él había tenido, él se acuerda del arca de Dios, el arca de Dios que está en la casa de Abinadab. Y el versículo que acabamos de leer inicia en el versículo 1, que dice de que David reunió, dice el versículo 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 personas, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. El rey David pensó, ahora sí que la voy a hacer de oro, porque tengo la bendición del Señor, tengo la victoria del Señor. Sin embargo, nosotros podemos ver de que sucedió este imprevisto. La palabra nos relata de que estas 30,000 personas iban en una caravana de adoración, de alabanza, de jolgorio, tenían instrumentos musicales. Imaginemos nosotros 30,000 personas adorando a Dios con todo, declarando las victorias del Señor. Algunos por ahí estaban los hermanos del grupo musical cantando canciones tan bonitas. Habían otros hermanos que danzaban al Señor. Y de repente, los bueyes que cargaban el arca del pacto tropiezan. Y se levanta Usa, este hombre que iba también, presumimos nosotros de que era parte del liderazgo, porque ellos iban resguardando el arca. Entonces tropiezan los bueyes, el arca se ladea o se cae, y rápidamente Usa extiende su mano para sostener el arca de Dios, y en ese momento cae fulminado. Dice la palabra en el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y le hirió allí por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca. Entonces, todo este elemento, todo este contexto de alegría, de jolgorio, de alabanza, de un momento a otro se transforma en un contexto de tristeza, de lamentos, de confusión, porque este Usa, que seguramente era conocido por todos los hermanos que estaban allí, cayó muerto después de extender su mano. Entonces, nosotros como hijos de Dios, estudiosos de la palabra, podríamos decir, ¿qué acontecimiento más extraño? ¿Qué situación más inusual de que este Usa haya muerto de manera tan inesperada? Y pareciera que esta muerte no tiene mucho sentido. Entonces, haciéndome esta pregunta de qué significa la muerte de Usa, es que el Señor me ha guiado a que estudiemos esta palabra. Y vamos a ir rápidamente definiendo algunos elementos importantes dentro de esta palabra. En primer lugar, Usa toca el arca de Dios. ¿Qué es lo que es el arca de Dios? Para aquellos hermanos que han tenido la bendición de estudiar el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra del Señor, nosotros podemos reconocer de que el arca de Dios forma parte de una ordenanza de Dios. En el tiempo en que el gran patriarca Moisés se encontraba en su travesía por el desierto, Dios lo llamó y le ordenó hacer un conjunto de elementos a los cuales se les llama el tabernáculo, y dentro de estos elementos el más importante era el arca de Dios. Nuevamente, el detalle de la construcción del arca, de cómo Dios ordena que se realice, está en el libro de Éxodo, capítulo 25, del 10 al 22. No lo vamos a leer, pero para los quienes están tomando nota lo pueden apuntar ahí también. Y Dios manda a Moisés que tome esta responsabilidad, y el propósito de la construcción del arca es para que en ese mueble santo, imagínese usted un cajoncito bañado en oro, con unas varitas que permiten que se cargue, hay unos querubines de oro encima,
y hay una tablita a la cual se llama propiciatorio, en donde se depositaba la sangre de los sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo. En ese lugar habitaba la presencia de Dios. Entonces nosotros podemos rápidamente deducir de que el arca de Dios era un estandarte, era un mueble santo en el cual habitaba la presencia de Dios, habitaba la presencia misma de Dios. Y hablando un poco del tabernáculo, habían otros elementos que esta no es la oportunidad de hacerlo, pero con gusto lo podemos conversar en otra ocasión. Estaba la mesa de panes, estaba el candelabro, estaba la mesa del incienso, estaban los atrios, estaba el velo, ¿cierto? Y todo esto tiene un significado especial para el pueblo de Israel, pero actualmente también para nosotros. ¿Usted recuerda cuando nuestro Señor Jesús muere en la cruz? ¿Qué sucedió en el momento en que Él muere? El velo del templo se partió por la mitad. Antes de que esto sucediera, el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año tenía la oportunidad de entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, de entrar al lugar santísimo y llevar el sacrificio de un corderito sin ningún defecto, un corderito perfecto, sin ninguna arruga, sin ninguna manchita, sin nada. Era sacrificado y él untaba sus dedos en la sangre del corderito y lo ponía sobre el arca del pacto. Y en ese momento Dios hablaba al sumo sacerdote y otorgaba el perdón del pueblo por un año. Durante un solo año, bien digo, los pecados del pueblo tenían cobertura del perdón de Dios. Una vez al año, hermanos. Podemos imaginarnos cuán expectante estaba todo el pueblo esperando el resultado de que si Dios podía aceptar o no aceptar el sacrificio del corderito. Hasta que vino el Cordero Perfecto, nuestro Señor Jesucristo, y con su sangre nos ha dado la entrada al lugar santísimo. Hoy en día nosotros gozamos de esa inmensa bendición de entrar a la presencia de Dios, de entrar al mismísimo lugar santísimo donde habita la presencia de Dios, para tener comunión con Él. Ya no necesitamos que alguien vaya y con un ropaje muy especial y con un ritualismo muy especial, vaya y pídalos por nuestros pecados de un año, sino bien nosotros podemos ir y conforme a su palabra, ir delante de la presencia del Señor y decir, en nombre de Jesús, por medio de Jesús, nuestro sacerdote perfecto, podemos entrar delante de tu presencia, Señor, y pedir perdón por nuestros pecados. Amén. Entonces, esa es la relevancia, hermanos, de este mueble, del arca del pacto. Hay otro elemento interesante a analizar en relación al arca del pacto, de que el arca del pacto era era costumbre de que fuese trasladada. Inicialmente el pueblo de Israel era un pueblo nómada, que significa de que ellos se trasladaban de un lugar a otro. Y cada vez que se trasladaban, cada vez que Dios le decía, ahora tienes que moverte de tal lugar a tal lugar, bueno, los sacerdotes tomaban el arca del pacto y la trasladaban. Y el arca del pacto era trasladada siempre a diferentes lugares porque al ser un estandarte de Dios, levantaba la moral de los soldados. Aseguraba la victoria porque es la presencia de Dios, era saber visiblemente, tangiblemente, de que Dios iba con el pueblo. A la distancia seguramente podrían ver, no sé, un tremendo ejército que les venía a hacer frente. Sin embargo, el pueblo de Israel volteaba y miraba al arca de Dios y decía, tranquilo muchachos, Dios va con nosotros. Entonces era muy importante. Hay un ejemplo muy claro, muy visible en el libro de Josué. Anoté aquí el versículo, Josué capítulo 6, versículos 12 al 13. Dice así, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los 7 sacerdotes, llevando los 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. El pueblo de Israel consideraba tan importante, tan relevante el arca de Dios. Sin el arca de Dios no tenemos la victoria. Entonces venía a ser como una bandera, un estandarte del pueblo de Israel. Entonces, cada vez que el pueblo de Israel veía el arca,
ellos sabían de que tenían una victoria asegurada. De la misma manera, hermanos, cuán diferente es para nosotros como hijos de Dios estar plenamente conscientes de que la presencia de Dios nos acompaña cada día. Si nosotros salimos en la mañana pensando, hoy mira, estoy tan solo, estoy tan triste, nadie se preocupa por mí, voy a tener un día con completa derrota. ¿Cuántos se han levantado así alguna vez? Creo que cada uno de nosotros podemos pasar por algún estado de duda o algún estado en el cual digamos, parece que los cielos están cerrados sobre mi vida. Pero es solamente creer, confiar, desde que el momento en que nosotros creemos en Dios, desde el momento en que confesamos a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida y pasamos a formar parte del pueblo de Dios, es que la presencia de Dios está disponible para nuestro haber. El Espíritu Santo nos acompaña cada día y el Señor así lo promete. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Así lo dice el Señor. Entonces, es más bien un tema de que nosotros podamos tener la seguridad de que Dios nos acompaña. Y nosotros no tenemos que hacer ningún ritualismo, no tenemos que caminar un montón, miles de kilómetros para encontrarnos con la presencia de Dios, sino que simplemente debemos postrarnos delante de la presencia del Señor y vamos a encontrar la presencia de Dios en todo sitio, en todo lugar. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, un versículo muy conocido. Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice su palabra. ¿Qué quiere decir esto? De que la presencia de Dios ya no habita en un mueble santo. La presencia de Dios ya no está concentrada o encerrada o oculta en alguna parte, en alguna catacumba, en algún país. La presencia de Dios, hermanos, está en medio de nuestra casa, de nuestro templo, que es el templo de Dios. Amén. Bueno, la palabra de Dios también nos habla de los efectos que esta arca de Dios tuvo a lo largo del tiempo. Ya mencionamos de que el arca de Dios traía un efecto de ánimo, de fuerza, de garra, de entusiasmo sobre los ejércitos del pueblo de Israel. Sin embargo, en 1 Samuel, pocos capítulos antes de esta palabra que hemos leído, en 1 Samuel capítulo 4 nosotros nos encontramos con un episodio en el cual el arca de Dios es robada. No sé si alguno de ustedes ha leído esta palabra. Los mismos enemigos que atacaron a David, estos mismos enemigos, los filisteos, osaron llevarse el arca de Dios. Fue un periodo de mucha decadencia por lo demás en el pueblo de Israel. El sumo sacerdote era Elí. Tenía 2 hijos que estaban completamente entregados al pecado. Y el pueblo sale al conflicto, a la guerra, y como es costumbre llevaron el arca, pero en esta ocasión ellos perdieron. Y el arca fue tomada por el pueblo filisteo. Y nosotros podríamos pensar, ¿qué es lo que genera la presencia de Dios? ¿Qué es lo que genera el arca de Dios en el pueblo filisteo? Seguramente ellos dijeron, hoy aquí vamos a tener el arca de Dios, vamos a tener una victoria asegurada desde este momento, porque tenemos esta arma superpoderosa, porque tenemos este talismán superpoderoso, tenemos una victoria asegurada. Sin embargo, 1 Samuel capítulo 5, versículos 6 y 7, nos dice lo siguiente, 1 Samuel 5, 6 y 7, y se agravó la mano de Jehová sobre los hijos de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. En los capítulos 5 y 6 de 1 Samuel están destinados estos 2 capítulos a explicar todo el efecto que el arca de Dios tuvo sobre el pueblo de los filisteos. Y son efectos terribles. La palabra nos menciona 3 ciudades, Asdod, Gat y Ecrón. Cuando usted lea los capítulos,
que le estoy haciendo mención, el 5 y el 6, se va a dar cuenta de que desde el momento en que llega el arca del pacto a las ciudades filisteas, ellos empiezan a chutearse el arca del pacto. Y los líderes y los príncipes empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero el arca de Dios, porque mira cómo hemos enfermado, salieron tumores. La palabra dice que tuvieron plagas de ratas. Era terrible el escenario, terrible. Y empiezan desde las ciudades de Asdod, enviaron el arca del pacto a Gad, y después a Ecrón, y finalmente hicieron una reunión, y termina en 1 Samuel 5:11, ahí se menciona, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios a Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. El primer día en que el arca de Dios fue llevada a la ciudad de los filisteos, la pusieron al lado de un ídolo. El ídolo que, el nombre del ídolo era Dagón. Era una tremenda estatua, Dagón. La dejaron ahí en la noche. Cuando lo fueron a ver en la mañana, Dagón, la estatua, estaba postrada delante del arca de Dios. La pusieron de pie de vuelta. Al día siguiente, esa estatua no tenía brazos. Entonces era un sacrilegio para los filisteos lo que estaba sucediendo con sus dioses. Entonces, ¿cuál es la reacción? Y aquí quiero ir, hermanos. Durante estos 7 meses, porque 7 meses estuvo el arca en territorios de filisteo y murieron 50.000 personas, dice la palabra del Señor. ¿Cuál fue la reacción del pueblo filisteo frente a la presencia de Dios? Un rechazo. No queremos la presencia de Dios en este lugar. No queremos de que ese mueble que está representando al Dios de Israel esté en nuestro territorio. Devuélvanlo. Y en el capítulo 6 se relata cómo ellos la van y se la tiran prácticamente. Y junto con ellos tiran tesoros para pagar una suerte de tributo por el dolor que ellos estaban sufriendo. Entonces, en este contexto, en esta palabra, la presencia de Dios, ¿qué es lo que trae? Justicia. Porque donde está la presencia de Dios no puede morar la injusticia. Donde está la presencia de Dios no puede morar la idolatría. La presencia de Dios se manifiesta con poder. Amén. Tenemos otro elemento, y si vamos avanzando cronológicamente dentro del mismo contexto bíblico, cuando el arca fue recuperada, fue llegada a la casa de la cual David posteriormente la tomó, de la casa de Abinadab, que aparece también en el versículo que acabamos de leer. ¿Y sabe usted, hermano, cuánto tiempo estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab? En territorio filisteo estuvo 7 meses. En casa de Abinadab estuvo 20 años. 20 largos años. 20 largos años. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 y 2, pero de la versión NTV. ¿Ya? En caso de que usted encuentre alguna diferencia, es porque es la versión NTV. Dice, entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, o sea, la fueron a buscar, y la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Y mire lo que sucede. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. La misma arca, la misma presencia de Dios que traía victorias a Josué, en este momento, en este contexto, está en la casa de Abinadab, pero pareciera que no estuviese, porque todo el pueblo se lamenta porque creen de que Dios los ha abandonado. ¿Sabe lo que pasó con el arca del pacto en la casa de Abinadab? Absolutamente nada. Nada. Y Abinadab era un sacerdote, era un levita, tenía 3 hijos. Ya lo vamos a estudiar un poquito más adelante.
Y conforme a esta palabra que acabamos de leer, el pueblo perdió su identidad, porque ya no se preocupaban del arca y creían de que habían sido abandonados por Dios. Finalmente, 20 años después, hermanos, 20 años sin la presencia de Dios. 20 años después, cuando el rey David se acuerda del arca y la va a llevar desde la casa de Abinadab al templo, bueno, ya ocurrieron estos acontecimientos, pero yo quisiera destacar, de que en estos 20 años hubo otro rey al medio. ¿Cuál es el rey que antecedió a David? Saúl. Y en ninguna parte la palabra nos enseña de que Saúl haya hecho un mínimo esfuerzo por ir a sacar el arca de la casa de Abinadab, de llevarla a sus batallas. Entonces, Saúl, rápidamente reconocemos en él de que era un rey que estaba desaprobado por Dios. Entonces, aquí hay otro antecedente importante, hermanos. Este antecedente de que el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab. El versículo 3 que leímos del versículo principal, digamos, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guardaban el carro nuevo. La palabra no nos especifica cuál es la edad de Usa, ni de Ahío. Sin embargo, quiero que hagamos un ejercicio simple. ¿Cuántos de ustedes tienen un reloj en su casa? Un reloj mural. ¿Todos, cierto? Bueno, hoy en día con los celulares ya como que no vemos mucho la hora, pero estoy seguro de que por lo menos nosotros en nuestro hogar tenemos un relojito que está parado hace como 2 semanas, pero ahí está el relojito. De repente lo vemos para acordarnos de que hay que cambiarle la pila, pero bueno, ahí está el relojito. Y yo le pregunto, ¿usted se acuerda de ese reloj cuando está en su trabajo? O cuando está en su quehacer diario y dice, ese reloj tan bonito, que tiene su mecanismo, que nos da la hora, etcétera, etcétera. No, ¿cierto? Nadie se está acordando ni de su velador, ni de su reloj, ni absolutamente nada. Porque estamos completamente acostumbrados a que está el relojito ahí. De repente lo vemos, de repente no lo vemos. Si está detenido el reloj ya prácticamente es un adorno. Pero nadie se preocupa de algo con lo cual está acostumbrado a ver todos los días. Algo similar pasó con Usa. 20 años en la casa donde él vivía con sus hermanos, con sus padres, estaba el arca ahí, apartada 20 años. Y quizás algún amigo le preguntaba, oye, ¿qué es eso que tienes ahí? No sé, hace 20 años llegó y ahí está. ¿Y qué genera? ¿Qué efecto genera eso? No, nada, ahí está, juntando polvo. Entonces, puede que aquí esté la razón, hermanos. Por aquí va la razón de por qué Usa de manera temeraria, dice la palabra, extiende sus manos y toca el mueble santo. Porque dice, es un mueble de la casa. Es como si nos estuviésemos cambiando de casa y yo me llevo un velador. ¿Qué va a hacer yo que el velador es santo? No, pero aquí podemos ver un profundo desconocimiento. Podemos imaginarnos que cada día se levantaba Usa a la mañana y veía el arca, como quien ve llover, sin tomarle ninguna importancia. 20 años, hermanos, 20 años la presencia de Dios y no hubo ningún efecto en ese lugar. Y 20 años no fueron suficientes para que Usa comprendiese de que en su casa estaba la presencia de Dios. Esa arca que había traído grandes victorias al pueblo de Israel. Esa misma arca que había generado enfermedad y había traído justicia sobre el pueblo filisteo. Entonces, ¿cuál fue el problema de Usa, hermanos, hermanas, amadas? De que él se acostumbró. Él se acostumbró. Y el acostumbramiento, hermanos, es uno de los riesgos más importantes dentro de la vida de un hijo de Dios. Hace algunos meses atrás tuve la oportunidad de poder predicarles también desde este lugar en relación al altar del acostumbramiento. No sé si alguno de ustedes se acuerda. Y hablábamos ahí de cómo se dividió el reino y finalmente los habitantes del norte se quedaron ahí porque le era más fácil quedarse ahí, acostumbrarse con dioses a su medida, con culto a su medida y finalmente se relajaron. Bueno, en este caso, este Usa se acostumbró.
Y tenemos algunos ejemplos bíblicos. Yo he querido traer a cita algunos ejemplos bíblicos respecto a hombres que se acostumbraron a su llamado. Por ejemplo, en Jueces capítulo 16, hay un juez muy conocido en la palabra del Señor por su fuerza física. ¿Cómo se llama? Sansón. Nos contaban esa historia cuando éramos más niños, la historia de Sansón, que era un hombre fuerte, grande, musculoso, con pelo largo, y Dios lo bendijo con ese honor de ser un juez de Israel. Sin embargo, él se empezó a acostumbrar, él empezó a hacer mixturas, él empezó a mezclarse. Dice la palabra de que empezó a juntarse con mujeres extranjeras. Y finalmente hubo una mujer que se llamaba Dalila, que le hizo caer en sus encantos y en sus engaños. Y Sansón empezó a relajarse poco a poco. Y Dalila le decía, cuéntame, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Y él decía, no te voy a contar. Y claro, estaban juntos, se quedaba dormido. Y de repente Dalila le decía, Sansón, vienen los filisteos. Y Sansón se paraba y les pagaba un par de combos y se solucionaba el problema. Pero él empezó a relajarse, él empezó a abrir una puertita, él empezó a permitirse ciertas cosas. Y dice el versículo 20 del capítulo 16 de Jueces 16:20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Qué le dijo? Dalila. Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó del sueño, se dijo, estoy tranquilo, estoy relajado, Dios está conmigo. Empezó, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué triste, qué difícil, qué tremenda esta palabra, hermanos. Porque el versículo que acabamos de leer dice que Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Por qué? Porque se acostumbró. La palabra en ninguna parte nos dice, y Sansón iba victorioso sirviendo al Señor y de repente, ¡pum!, cayó. No. Él entró en un peligroso proceso en el que empezó a correr el cerco, a dar oportunidades, a permitir que Satanás se meta en sus conversaciones, a permitir de que Satanás se meta en su mente, a permitir ser no como Dios espera que seamos nosotros. Hay otro ejemplo en la palabra, que es el de Salomón, el sucesor del rey David, quien la Biblia dice que es el rey más sabio. Él tuvo el privilegio de inaugurar el templo de Dios. Y la gloria de Dios, dice la palabra, de que los sacerdotes no podían ministrar por el peso de la gloria de Dios, y adoraban. Yo no puedo negar de que Salomón y Sansón fueron hombres llamados por Dios y que fueron tremendamente de bendición para el pueblo. Sin embargo, ellos empezaron a permitir situaciones y finalmente nosotros podemos ver de que la vida de Sansón y de Salomón termina en decadencia. Hay un versículo que está en la carta a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, que dice, Apocalipsis 2, del 2 al 4. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces yo tengo algunas preguntas, hermanos y hermanas. ¿Qué tan conscientes estamos nosotros de que somos hijos de Dios en nuestro diario vivir? Porque aquí hacemos estallar este lugar con la alabanza. Cada vez que escuchamos la palabra del Señor decimos amén, gloria a Dios, sí Señor, lo creo. ¿Qué tan conscientes estamos de nuestra salvación? ¿Qué tan convencidos estamos nosotros, hermanos, de que la presencia de Dios nos acompaña a todo lugar? ¿Qué tan llenas son nuestras conversaciones y nuestros pensamientos de la presencia de Dios? Dios habita en nuestro corazón. Pero yo quiero hacer una pregunta, y esta palabra
mientras la estudiábamos también, me exhortaba mucho a mí, porque yo también me preguntaba, ¿hacia dónde llevo la presencia de Dios? La presencia de Dios va conmigo cada día. ¿Hacia qué tipo de conversaciones la estoy llevando yo? ¿Estoy honrando este altar que Dios puso en mi corazón cada día? Que el Señor nos ayude. Tenemos otro efecto más, pero este sí es bueno. El efecto del arca de Dios en la casa de Obed-edom. Dice 2 Samuel, versículo que ya leímos, 2 Samuel capítulo 6, versículo del 9 al 11. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo en el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Aquí vemos de inmediato 2 reacciones completamente opuestas. En primer lugar, no puede dejar de llamar la atención la reacción del rey David. ¿Cómo ha de venir el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y yo me pregunto, ¿en qué momento, hermanos, este dulce cantor de Israel, este hombre conforme al corazón de Dios, toma la misma actitud que el pueblo filisteo? Dice, yo rechazo el arca de Dios. Imagínese usted, hermano. El rey David venía de tremendas victorias y él rechaza y dice, no, con este problema que tuvimos aquí, no, imagínate, un día me levanto un poco más carnal y toco la presencia de Dios y me voy. No. Entonces, ¿en qué momento David cambió la reverencia por la presencia de Dios por temor, por miedo? ¿Qué pasó en su cabeza? David no quiso. Él estaba en un periodo, en una situación de confusión, en la ausencia de esta presencia. Cuando nosotros dejamos de considerar de que la presencia de Dios está en nuestro medio, esto puede traer confusión a nuestras vidas. Es por eso de que es importante orar. Es por eso de que es importante de que nosotros tengamos nuestro tiempo de oración, de encuentro con Dios, antes de que tomemos una decisión. Es muy importante, hermanos, consultar a Dios. David, en los versículos anteriores que le mencionaba de que él fue a pelear contra los filisteos, él le pregunta a Dios. Sin embargo, aquí rápidamente se atemorizó. ¿Cómo es posible, Señor? Veníamos cantando las mejores canciones y se nos muere Usa. No, yo no me voy a llevar el arca a mi casa. Olvídate, Señor. No quiso. Pero, por orden del rey, dice el versículo 10b, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y yo quiero invitarle a que por un momento nos pongamos en los zapatos de Obed-edom, o en las sandalias, no sé, de Obed-edom, y pensemos, Obed-edom, tú te vas a tener que llevar el arca, y el cadáver de Usa ahí al lado del arca. Tú te vas a tener que llevar el arca de Dios a tu casa, Obed-edom. Yo me pongo en el lugar de Obed-edom y digo, oye, ¿dónde voy a poner el arca de Dios que acaba de matar a un hombre? Tengo a mis hijos pequeños tal vez. Los filisteos ya se la llevaron una vez, o sea que mi casa va a ser un blanco para el enemigo. ¿Alguien tiene un manual de uso del arca de Dios? Preocupado, asustado tal vez. La Biblia no nos menciona nada. Sin embargo, como era una orden del rey, él tuvo que aceptar. Y dice el versículo 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Qué diferencia, hermanos? Los filisteos se enfermaron, Abinadab y su casa fue indiferente, Usa murió, David se atemorizó, pero Obed-edom fue tremendamente bendecido por Dios. La palabra en el libro de Crónicas, ya le voy a dar la cita para que lo pueda anotar, nos relata de que los hijos de Obed-edom fueron tremendamente bendecidos. Fueron hombres fuertes, fueron hombres fortalecidos, fueron hombres, dice la palabra, aptos para el servicio. Y yo pregunto, ¿qué cambió? ¿Qué cambió, hermanos?
¿Cambió acaso el arca? ¿Cambió la presencia de Dios? ¿Cambió el parecer de Dios? La palabra dice, versículo favorito, uno de mis versículos favoritos, Santiago 1:17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su presencia no cambia, sus propósitos son constantes, sus promesas son eternas. Él no cambia. ¿Qué fue lo que cambió, hermanos? Dígame usted. Estuvo 20 años el arca en casa de Abinadab. Estuvo 7 meses en territorio filisteo. Pero solamente bastaron 3 meses para que este Obed-Edom se diera cuenta de la importancia, de la relevancia de considerar la presencia de Dios. Este versículo no nos dice nada, Samuel no nos dice nada en relación al oficio que tenía Obed-Edom. Sí lo podemos ver en Crónicas. Nosotros podemos encontrar de que en Crónicas hay mayor detalle en relación a la familia de Obed-Edom y finalmente descubrimos de que Obed-Edom era músico, era un levita, era un adorador. Y él es bendecido por Dios. Él comprende la relevancia de considerar de que la presencia de Dios está en su casa por orden del rey. Por orden del rey, el arca se quedó en casa de Obed-Edom. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el símil? ¿Cuál es el paralelo con nuestra vida? De que por orden del rey, la presencia de Dios ha venido a habitar en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que ser plenamente conscientes de que Dios está con nosotros. Amén. Según la palabra de Dios, según lo que podemos estudiar en el libro de Crónicas, capítulo 15, usted lo puede leer en su casa, léalo completito, dice de que cuando el rey David, y aquí viene todo un episodio mucho más conocido que el que acabamos de leer, en donde el rey David sale y baila y danza delante porque lleva el arca del pacto, ¿no es cierto? Lo conocemos. Y que por ahí la mujer, la esposa, la hija del rey Saúl, ayúdeme, Mical lo desprecia. ¿Sí? Bueno, ese es el episodio más conocido. Sin embargo, ¿a qué quiero llegar? Que cuando el rey se lleva el arca de casa a Obed-Edom, Obed-Edom se va rapidito hacia el lugar donde está el arca y dice: yo quiero ser portero. Y dice también Crónicas de que se hizo un sorteo para determinar en qué posición iban a quedar cada hombre que fue destinado para ser portero, y ahí estaba Obed-Edom. Yo entendí que la presencia de Dios es de bendición. Yo entendí que en la presencia de Dios hay libertad. Yo entendí que en la presencia de Dios hay sanidad. Yo entendí que en la presencia de Dios hay consuelo, hay paz para nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Y cuál fue la diferencia? Porque él lo entendió. Y en el libro de Crónicas se menciona de que Obed-Edom se ofreció como portero del templo y también tenía un turno, cuando él no era portero, estaba con un arpa, adorando la presencia de Dios. Hermanos, hermanas, ya está la respuesta al interrogante de qué pasó con la presencia de Dios, es que nosotros como hijos de Dios jamás olvidemos de que la presencia de Dios ha hecho su habitación en nuestro corazón, de que la presencia de Dios habita en nuestra vida, de que la presencia de Dios ha puesto un altar en nuestros hogares. Y no solamente estoy hablando del lugar de nuestro corazón. Quiero invitarle a que usted vaya a su casa, a su hogar, y dígame: ¿ese es un lugar lleno de la presencia de Dios? ¿Es un lugar lleno de la presencia de Dios? Entonces, ya para concluir, hermanos, yo quisiera ir terminando esta palabra y motivarles en esta hora a que nosotros como hijos de Dios renovemos nuestros votos con el Señor. Porque muchas veces con un dejo de melancolía recordamos los tiempos pasados y decíamos: no, cuando yo conocí al Señor, se me cruzaba quien se me cruzase y yo le predicaba el Evangelio. En algún momento yo recordaba de que con un grupo de jóvenes íbamos a predicar a la feria. Por ahí estaban algunos de los que están presentes aquí. Ya no quedan muchos. Pero muchas veces con un dejo, como le digo, de melancolía, recordamos esos tiempos pasados.
Y tomando la palabra de Apocalipsis, el versículo 4 del capítulo 10 dice, pero tengo en contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese es nuestro clamor, ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración en esta hora para el Señor. Llévanos, Señor, de vuelta al primer amor, a considerarte, Señor, a saber de que tu presencia nos acompaña, de que tu presencia guarda a nuestros hijos, Señor, de que tu presencia guarda nuestra economía, Señor, de que tu bendición va con nosotros, Señor. Quizá ya no tenemos un conflicto bélico, un conflicto armado, ya no tenemos que sacar una espada para matar o para derribar a un pueblo extranjero. Sin embargo, tenemos luchas espirituales, dice Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, potestad, etcétera, etcétera. Usted se sabe el versículo mejor que yo. Y en esa instancia, en este contexto de conflicto espiritual, contamos por nuestra parte con la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos cuentan con la presencia de Dios? Pues este es el momento en que nosotros renovemos, como les digo, nuestro pacto con el Señor y le digamos, Señor, yo seré santo porque tú eres santo. Nuestros actos, Señor, nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, Señor, desde este momento queremos, Señor, comprometernos contigo para que cada instancia de nuestra mente esté llena de ti, Señor, y que podamos ser como tú esperas que seamos, Señor. Amén. Le invito a que nos pongamos en pie y vamos a estar orando al Señor. Padre amado, gracias te damos en esta hora por tu palabra hermosa, Señor, por esta palabra tan sencilla, Señor, que tú nos has dado en esta hora, Señor, pero que ha venido a remecernos, Señor. En esta hora queremos pedirte, Señor, primeramente que nos perdones, Señor, por todas aquellas ocasiones en donde tal vez nos comportamos como un Abinadab, Señor, e ignoramos, Señor, de que tú estabas presente, Señor. Tu palabra dice de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué no es, Señor? El temor a Jehová es considerar de que está tu presencia, Señor. En esta hora queremos clamar a ti, queremos orar a ti y reconocer, Señor, de que tú eres la persona más deseada, eres la persona más maravillosa, eres la persona más importante y que tú llenas este lugar y de que tú llenas no solamente el lugar de nuestro corazón, Señor, sino el lugar de nuestra habitación, Señor. Gracias, Señor, porque no enfrentamos el diario vivir solos, Señor, sino sabemos y confiamos plenamente de que tú estarás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Te damos a ti toda la gloria. Ayúdanos, Señor, a reconocerte a ti, a adorarte a ti cada día, Señor. Saber, Señor, de que tú nos acompañas, Señor. Levantar un culto de adoración en todo lugar, en todo sitio. Declararte a ti, el único Dios todopoderoso, Señor. Muchas gracias te damos en esta hora. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.